¿Cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí, se escucha bien. Bien, ¿cómo le va? Bueno, ahora sí. Vamos a arrancar con la clase de hoy, ¿sí? Vamos a ver un práctico nuevo que se llama el práctico Los Tucanes, creo que está ya subido a la plataforma. Vamos a ver la situación financiera en el corto plazo como para repasar, ¿sí? Como va a ser un práctico de similares características al anterior, pero para que vamos repasando y reafirmando conceptos, ¿sí? Les voy a compartir. Esperen un segundito, por favor. This meeting is being recorded. Les voy a compartir ahora sí la pantalla. ¿Están viendo ahí, chicos? Sí. Bien, perfecto. Bueno, el caso que vamos a ver hoy es un caso ahí, ¿sí? Un caso práctico adicional. ¿Está? Nos dan el estado de situación patrimonial de los Tucanes comparativo en 2012, perdón, 2003 y 2002. ¿Sí? Tenemos caja y bancos, créditos por ventas con una referencia a la nota 1, otros créditos con referencia a la nota 2, bienes de cambio, activo no corriente, otros créditos, inversiones, bienes de uso. ¿Sí? Total del activo comparativo un año con el anterior. En el pasivo corriente tenemos deudas comerciales, deudas fiscales, sociales y otras deudas. También tenemos el estado de evolución del patrimonio neto. Lo que no hay es pasivo no corriente. Y también tenemos el dato, digamos, del patrimonio neto, ¿sí? Al inicio y al cierre. Es decir, tenemos el estado de situación patrimonial completo. Esperen que estoy admitiendo gente todavía, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Las notas, ¿sí? Con los detalles. La nota 1, que decíamos recién, de los créditos por ventas, están compuestos por los créditos por ventas, deudores por ventas totales, menos la previsión por deudores incobrables que se estima del ejercicio. Bien, para tener ese neto de deudores por venta, que es lo que se expone en el estado de situación patrimonial. Luego, ¿qué tenemos? La composición de los otros créditos, que son el reintegro de IVA de exportaciones, el saldo de la declaración jurada mensual de IVA y deudores varios. La nota 3, la nota 3 que me habla de la composición de las deudas fiscales, tenemos AFIP, impuesto a las ganancias a pagar, AFIP, retenciones de IVA a pagar y retenciones de, tenemos el impuesto a las ganancias a pagar, retenciones de IVA a pagar y retenciones de ganancias a pagar. Bien, es decir, tenemos tres cuentas o tres tipos de cuentas de deudas fiscales. ¿Sí? Luego tenemos la composición del rubro de las deudas sociales y fiscales, que son los sueldos y jornales a pagar, los aportes y contribuciones a pagar. ¿Sí? Y nos empiezan a dar datos vinculados con los plazos de medios de exigibilidad. Y tenemos que los sueldos son exigibles los días 5 de cada mes y los aportes y contribuciones los días 7 de cada mes. El saldo de la nota 5, ¿sí? Vamos a ver dónde nos están dando. No me dicen. Son deudores diversos, ¿sí? Deben ser las otras deudas. Después me habla de que hay un proyecto de asignación de resultados de 2003 que es el siguiente.
Afectación a la reserva legal, 50.000. Asignación de honorarios al directorio, 70.000. Distribución de dividendos en acciones, 80.000. La fecha de asamblea es el 30 de abril del 2004. ¿Sí? ¿Para qué piensan ustedes que me están dando estos datos? La fecha de asamblea es 30 de abril del 2004. El vencimiento de la declaración jurada de ganancias es el 10 de mayo. La existencia de bienes de cambio a diciembre del 2001 era de 354.000. Perfecto, Georgina, gracias por contestar. Justamente para eso es, para hacer adecuación. Bien. Las amortizaciones de cada ejercicio fueron las siguientes. Perdón, la nota 9. Salvo los bienes de cambio, ¿sí? Los rubros al 31 de diciembre del 2002 son representativos de su promedio. Luego me dicen que la amortización del ejercicio 2003 es 57.000 y del 2002 60.000. La nota 11 habla de que las obligaciones de la empresa con el SICORE son las retenciones, vencen el 22 de cada mes. Y la alícuota de IVA es de 21 y las declaraciones juradas vencen los días 20 de cada mes. ¿Sí? La nota 13. Los gastos de comercialización incluyen impuestos, tasas y contribuciones según el siguiente detalle. ¿Sí? ¿Para qué me darán ese dato? Ese dato me lo van a dar para cuando yo tenga que sacar la rotación de los pasivos comerciales. ¿Sí? Son gastos que no tienen relación con las deudas comerciales, sino que tienen relación con las deudas fiscales. Los tucanes también nos presentan los estados comparativos de resultados. ¿Sí? Tenemos las ventas netas de exportación, el costo de mercadería vendida, los gastos de comercialización, que hacen referencia a la nota 13 que acabamos de ver, los gastos de administración, otros ingresos y egresos, resultados financieros y por tenencias generados por activos, generados por pasivos, la ganancia antes de impuestos, el impuesto a las ganancias y la ganancia del ejercicio. ¿Sí? ¿Qué me están pidiendo a mí? Que apliquemos los índices necesarios para evaluar la situación financiera a corto plazo y emitir conclusiones debidamente justificadas. ¿Se entiende? Es bastante parecido a lo que veíamos en el caso anterior. En el archivito de Excel, acá tenemos los datos, ¿sí? La composición. La primera hoja es todo lo que es el enunciado del práctico que hemos visto en Word, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Alguien habló ahí de la adecuación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que adecuar? ¿O cómo sería la adecuación? Perfecto, Joaquín. La adecuación de los dividendos en efectivo. Entonces vamos a proceder. ¿Cómo sería la adecuación? ¿Sí? Serían los resultados no asignados, ¿sí? Disminuyendo los resultados no asignados a los dividendos a pagar, ¿sí? Perfecto, tiene que reconocer el pasivo, ¿sí? A pagar. Entonces,
¿Qué vamos a obtener? Haciendo este asiento de ajuste que está ahí, lo vamos a pintar de amarillito, vamos a agrandar un poco más. ¿Se ve bien? ¿Ven bien ustedes, chicos, la pantalla? ¿Se ven claro? Bien, perfecto. Bueno, una vez que adecuamos, ¿dónde va a impactar esta adecuación? Es en el 2013, en el 2003, perdón, acuérdense, ahí. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? Una mayor, un mayor importe de otras deudas, ¿sí? Y seguramente, porque antes estaba en 13.000, ¿sí? Perdón, si vamos al estado de resultados, al estado de situación patrimonial original, las otras deudas estaban en 10.000, ¿sí? Le agregamos los 70.000 y pasan a 80.000, ¿sí? Y la contrapartida va a ser una disminución del patrimonio neto, ¿bien? Entonces obtenemos lo que es la estructura de corto plazo adecuada. Y vamos a proceder a analizar las distintas composiciones, ¿se acuerdan? Verticales y horizontales. Acá voy a ir un poquito rápido porque esto ya lo hemos visto, ¿sí? Pero necesito que ustedes vayan contestando, por lo menos. Vayan haciendo los porcentajes. Pablo, yo te repito, ¿por qué adecuamos? Adecuamos, pero este es un concepto que se evalúa en el primer parcial, ¿sí? Porque el dinero en efectivo ya es dinero que no está en la empresa, ¿sí? Digamos, si yo estoy analizando a diciembre del 2003, por más que la adecuación haya sido, que la distribución haya sido luego, yo sé que la empresa ese dinero no lo tiene y que ya adquirió un compromiso de distribuir, ¿sí? Ese es el motivo. Pero reitero, este es un concepto del primer parcial. No deberíamos tener a esta altura del partido duda de por qué se adecua, ¿sí? Entonces, por favor, saquen los porcentajes tanto del activo corriente como del pasivo corriente del 2002 y del activo corriente como del pasivo corriente del 2001. Perfecto, lo vamos a 882. Bueno, voy un poquito más rápido, si no, no vamos a llegar hoy, ¿sí? 37,84, ¿sí? Créditos por venta, otros créditos, 42,64 y bienes de cambio 10,70. ¿Qué me llama la atención acá? Que los otros créditos son el activo más importante. ¿Qué ocurre? Esta empresa, como me están diciendo la, la, la actividad, puede ser una actividad exportadora, tiene dentro de sus créditos un importante monto en los renteros de IVA de exportación, ¿sí? Cuidado con eso. Y cuando el Estado demora en devolver ese dinero, la empresa seguramente se va a resentir, ¿sí? En deudas comerciales, ¿qué tenemos? El 92%, perdón, en el pasivo, las deudas comerciales representan el 92%. Muy, muy
razonable para lo que es la actividad. ¿Qué quiere decir? Se va a resentir que va a sentir el golpe de tener tanto dinero inmovilizado, porque este dinero que está en el año 2002, fíjate, 1.300.000, inmovilizado, va a hacer que se sientan las finanzas, así que se va a resentir, va a necesitar, va a estar estresada financieramente la empresa. ¿Sí? Las deudas comerciales del 91%, las fiscales de un 53%, las sociales el 6% y las otras deudas el 0,64%. La estructura del pasivo sí es muy lógica, es una empresa comercial, ¿sí? Esto es así. La estructura del activo denota lo que les decía recién. La alta importancia de los otros créditos hace que tengamos que mirar con cuidado cómo se componen, sobre todo los reintegros de exportación. Si vamos para el 2003, va de vuelta, fíjense, caja y bancos siguen el 8,9%, créditos por venta el 28%, el 53% de otros créditos y los bienes de cambio solamente el 8,86%. Eso también llama la atención, ¿sí? La poca importancia de bienes de cambio. Si vamos a las deudas comerciales, fíjense qué grande que son las deudas comerciales, el 61%, perdón, el 91%, el 2% tienen las deudas fiscales, el 4% las deudas sociales y las otras deudas tienen un 2%. ¿Tá? Concretamente, lo que podemos decir es que se concentran en las deudas comerciales los pasivos de esta empresa. Reitero, la estructura del pasivo es totalmente lógica. Si hacemos el análisis de las variaciones en valores absolutos y en la tendencia, ¿sí? El 72% aumentaron mejor dicho, el 2003 dividido el 2001 menos 1, el 72% aumentaron los caja y banco, las disponibilidades. ¿Sí? Créditos por ventas, ¿cuánto aumentó? Un 23%. ¿Y qué pasó con los otros créditos? Fíjense, aumentó un 107%, 1.582.000. Ese sigue siendo el rubro, fíjense que es algo que la empresa no se dedica, pero como es exportadora y de por ahí ustedes no lo van a ver más adelante, pero con los exportadores que tienen sus ventas exentas al exterior, tienen que pedir un reintegro del IVA. Ese reintegro del IVA muchas veces se demora en que le devuelva el dinero, Arca le devuelve el dinero, y lo que ocurre es que la empresa, esto que te decía recién, Georgina, se resiente, la afecta, ¿sí? Se ve afectada, eso sería. Los bienes de cambio aumentaron un 36% y el activo de un año a otro aumentó un 65%. ¿Sí? ¿Qué pasó con el pasivo? ¿Sí? El pasivo aumentó en las deudas comerciales un 88%. Lo más probable es que ante este incremento de los otros créditos, es decir, dinero que no se te está reintegrando, vos tengas que recurrir a una mayor financiación de los proveedores. Es decir, si a vos no te devuelven dinero o no te pagan, vas sí o sí necesitar que renegociar con tus proveedores plazos de financiación. ¿Qué pasa con las deudas fiscales?
Las deudas fiscales aumentaron un 206%, pero en términos absolutos son 64.000 pesos, o sea, no es dinero significativo. Con las sociales aumentaron un 22%, y las otras deudas, ahí sí van a aumentar mucho. ¿Por qué? Porque la empresa decidió distribuir dividendos. ¿Sí? Esa es la explicación. ¿Qué pasa con el pasivo? El pasivo aumentó un 89%. ¿Tá? Fíjense, aumentó más que proporcionalmente respecto del activo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Rubros que me llaman la atención es otros créditos y deuda comercial. Entonces pasamos a obtener la posición del capital corriente. Y decimos el activo corriente, el pasivo corriente, y obtenemos el capital corriente. Entonces decimos, si el activo corriente es el 100%, ¿cuánto se lleva el pasivo corriente en el 2002? El 59%, y queda como 41% de ese activo dentro del capital de trabajo. ¿Qué pasó en el 2003? Había 5.698.000, 3.895.000. El capital corriente aumentó en, representa, digamos, el capital corriente es 1.873.000. Ahora, pero fíjense, aumentó el capital corriente, pero ahora, en términos relativos, es más chico respecto del activo. ¿Por qué? ¿Por qué en el año 2003 es más chico respecto del activo? Es solamente el 33%. Y el año pasado era el 41%. Y bueno, porque el activo corriente de un año a otro aumentó el 65%, pero el pasivo corriente aumentó más, aumentó el 89%. ¿Sí? Con lo cual, estamos de acuerdo que aumentó un 65% el pasivo, aumentó un 89%, perdón, un 65% el activo, un 89% el pasivo, y la variación va a ser solamente de un 31% entre uno y otro. Es decir, si bien todavía estamos bien y en términos absolutos mejoró, en términos relativos la situación empeoró. Y a nosotros lo que nos tiene que interesar siempre son las situaciones en términos relativos. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a calcular la liquidez corriente. Activo corriente dividido pasivo corriente. Eso me da 1,70. ¿Se entiende, no? Lo van más o menos siguiendo a los cálculos. Sí, profe. Seguro, ¿sí? Bueno, en el año 2003, ¿qué pasó un año luego? ¿La liquidez corriente habrá subido o bajado? Le aseguro que bajó. ¿Sí? ¿Por qué bajó? Porque, les decía recién, subió más que proporcionalmente el pasivo respecto del activo. O sea, bajó un 13%. Es un numerito que a mí me debería, en principio, preocupar. ¿Sí? La liquidez ácida, ¿se acuerdan? Era el activo corriente menos los bienes de cambio dividido el pasivo corriente. Era unos 52 en el 2002 y pasó a unos 36 en el 2003. O sea, bajó un 11%. Y acuérdense que la caída entre la corriente y la ácida implica la importancia relativa de los bienes de cambio. Y estamos viendo que los bienes de cambio es un 10,70 un año y otro como 8,86 el otro. O sea, no son tan importantes, son medianamente importantes. En cambio, la liquidez secas ya seguramente va a caer mucho porque los créditos y los otros créditos
son los activos más importantes. Entonces, fíjense, cuando calculamos la liquidez seca, cómo el índice va a caer muchísimo, de 1,52 a 0,15. Reitero, por la importancia relativa de los dos rubros de créditos, tanto por ventas como los otros créditos. Si voy al 2003, la situación va a ser exactamente la misma. Fíjense, de 1,36 a 0,14 en el 2003. ¿Qué pasó con el índice de liquidez seca? Bajó un poquito, un 9%. Pero todos han bajado, ¿sí? Vale decir que si llegamos hasta acá y hacemos un análisis totalmente estático, lo que vamos a decir es que si bien el capital corriente, capital de trabajo, fondo de maniobra, en términos absolutos aumentó, ¿sí? Aumentó, lo que vamos a decir que en términos relativos disminuyó, ¿sí? Tal es así que la liquidez corriente disminuye un 13%, la ácida un 11% y la seca un 9%. ¿Está? Acuérdense, este índice de liquidez corriente es lo que la empresa tiene, ¿sí? Es el primer punto a comparar con el índice de liquidez corriente necesaria que vamos a obtener luego, ¿sí? ¿Está hasta acá? El resto, gracias Georgina por contestar, pero no sé si el resto también está. Ahí Sí, está. profe. Gracias, Sí, profe. Camila. Bien. Vamos a hacer el análisis de la rotación, gracias Ezequiel. El análisis de la rotación del capital corriente. Sí, acuérdense que vamos a usar la herramienta de la rotación para aquellos activos que rotan mucho, créditos y bienes de cambio y los proveedores, ¿sí? Tienen una gran rotación. Y vamos a decir lo siguiente. Acuérdense que la rotación de los créditos por ventas va a estar dado por los créditos por ventas totales más las previsiones, ¿sí? O sea, los créditos por ventas conteniendo la previsión sobre las ventas conteniendo el IVA. Y vamos a decir lo siguiente. Primero hacemos un análisis, ¿sí? Un análisis que luego lo puedo llegar a utilizar en el sentido de decir, mira, del 100% de los créditos del 2002, esta gente está previsionando el 5%, está evaluando una incobrabilidad del 5%. Cuando el año siguiente lo que hace es evaluar una incobrabilidad del 6%, con lo cual, bueno, ahí hay un incremento de la cobrabilidad esperada de, digamos, 73%, ¿sí? Pasadas de tener una expectativa de incobrabilidad de 62 a una expectativa de incobrabilidad de 107, aumentó un 73. Otro tema, ¿no? Para tener en cuenta, ¿sí? Digamos, no está tan bueno, ¿sí? Las ventas más IVA, ¿sí? Las ventas más IVA en el 2003, ¿cuántos son? 46,87, en el 2002, perdón. En el 2003, 47, 117, 642. ¿Se animan a sacar de dónde vienen, por favor? Quiero que ustedes hagan el cálculo, porque el parcial va a ser más o menos esto.
Las ventas más IVA vienen de el estado de resultados 2002 por 1.21. ¿Sí? Y estas vienen del estado de resultados 2003 por 1.21. ¿Sí? De ahí vienen las ventas. ¿Sí? Entonces, las ventas más IVA del 2002 dividido el crédito por venta promedio del 2002, que va a ser el saldo al cierre, me dice que la rotación es de 29,48 veces. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa termina de cobrar sus créditos por ventas promedio, cobra sus créditos por ventas promedio 29 veces en el año. El año anterior, el año siguiente, ¿qué pasó? Las ventas aumentaron, y fíjense, ¿no? Un 17% aumentaron las ventas. Y los créditos por ventas aumentaron, pero le aseguro que mucho menos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le aseguro que mucho menos? Porque 1.545.000 dividido 1.370.000 menos 1 aumentó un 13%. Es decir, si las ventas aumentan un 17 y los créditos por ventas aumentan un 13, ¿sí? ¿Qué hacemos? Mejor dicho, la rotación va a ser más alta o más baja. El numerador crece más rápido que el denominador. Seguramente la rotación es mayor, ¿sí? 30,5 veces. Bien, es decir, la empresa cobra sus créditos 30,5 veces en el año, levemente mayor, ¿sí? Vamos a sacar la antigüedad o los días de ventas, ¿sí? En días. Acuérdense, son los créditos por ventas promedio dividido las ventas a crédito, más IVA, ¿se entiende? Por 365. ¿Eso les da cuánto? Si vende, si cobra 30 veces en el año, cobra cada 12 meses. ¿Está? Cobra cada 12 meses. ¿Me van siguiendo? Entonces, sí, pero cada 12 días, 12 días, no cada 12 meses, cada 12 días, ¿sí? Cada 12 días cobra, en el año 2002, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el plazo medio de venta, el plazo medio de cobranzas? Plazo medio de cobranzas o plazo medio de realización de los créditos por venta. Plazo medio de realización de créditos por ventas. Lo que tarda el primero más lo que tarda el último dividido 2. ¿Sí? Lo que tarda el primero, 12,38 más 1 dividido 2. O sea, 6,69 días. ¿Sí? 6,69 días. Vale decir que la empresa cobra en promedio sus créditos por venta a los 6,69 días. Vale decir que, dicho en otras palabras, esos créditos por venta se van a convertir en dinero a los 6,69 días. ¿Sí? Perfecto, Carolina, no hay problema. Reinicia. Vamos a ver qué pasa en el año X3. ¿Sí? Esto que vimos acá es X2. ¿Sí?
Vamos a ver qué pasa en el año X3. En el año X3, la antigüedad o los días de cobranza vienen dados por los créditos por ventas promedio. Los créditos por ventas promedio se obtienen del saldo inicial al saldo final de los créditos por venta, ¿sí? ¿Sí? Y lo dividimos con las ventas a créditos más IVA. Y se multiplica por 365, ¿sí? ¿Y eso cuánto nos va a dar? 1.545.000 dividido 47 millones por 365. A ver, 1.545.000 dividido 47 por 365. ¿Sí? Estos son días también. Vale decir, la antigüedad de los créditos por venta, o lo que es lo mismo, los días de cobranza en el año X3 son 12 días. Pasamos de 12,38 días a 11,97 días, es decir, bajó un poquitito, ¿sí? Bajó un poquitito, ¿por qué? Porque aumentó la rotación un poquitito, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el plazo medio de cobranza? O lo que es lo mismo, plazo medio de realización de créditos por ventas del X3 o del 2003 van a ser 1 más 11,97 dividido 2, ¿sí? 1 más 11,97 dividido 2. O sea que los días, en el año 2003, los días siguen en torno a los 6, 6 y medio, ¿sí? ¿Está? Estos son días también, días. ¿Se va entendiendo? Avanzamos un poquito más. Le voy pasando la asistencia, ¿sí? Va de vuelta a la asistencia. Entonces, avanzamos un poquito más. Y vamos a decir, la rotación de los créditos de los bienes de cambio va a estar dada por el costo dividido los bienes de cambio promedio, ¿sí? ¿Cuál es el bien de cambio promedio? En el 2002, ¿cómo lo vamos a tener los bienes de cambio promedio? Vamos a sacar los datos del estado de situación patrimonial, que son los bienes de cambio 370, más lo que me decía como dato 354, y a los 724 lo dividimos en 2. De ahí se obtienen los 362, ¿sí? Eso me va a dar que la rotación de los bienes de cambio son 74 veces. ¿Qué quiere decir? La empresa vende durante el año 73 veces, perdón, su stock promedio de bienes de cambio. ¿Sí? Fíjense que si, lo que les decía los otros días, si los bienes de cambio tienden a cero, supongamos que en vez de 362 sean 1000, la rotación es cada vez mayor. ¿Y cómo se lee esto? Que la empresa puede vender, porque
porque logra vender buena cantidad con menor stock, o sea, con menor necesidad de tener muchos bienes de cambio en su stock, ¿sí? Es más eficiente. En el año 2003, la empresa tiene una rotación de bienes de cambio de 70,78 veces. ¿En qué año está mejor? ¿En el 2002 o en el 2003? Por favor, ¿están ahí? Sí, profe, aquí estamos. Bien, están con temor. Ahí, bien, Georgina dice el 2002. La pregunta es, ¿en qué año está mejor la empresa? ¿En el 2002 o en el 2003? Está bien, Georgina, no En el importa. 2002 rota más veces que en el 2003. Bien, perfecto. Quiere decir que la empresa vende más, ¿sí? Vende más. Si vende más y a su vez luego cobra más, es más eficiente. Vende y cobra, vende y cobra, vende y cobra, ¿sí? Entonces, si analizamos la antigüedad o los días de venta del X2, ¿sí? Lo que vamos a decir es, está dado por los bienes de cambio promedio dividido el costo, ¿sí? Por 365. Y de esa forma decimos que si rota 73 veces en el año, quiere decir que rota cada 5 días. Una maravilla, cada 5 días vende todo su stock. Esto es maravilloso. Imagínense ustedes vender como empresa cada 5 días todo el stock que tienen. El sueño del pibe, ¿sí? ¿Cuál va a ser el plazo medio de realización de los bienes de cambio? Y va a ser, a ver lo saquemos. Lo que tarda uno más el primero, ¿sí? Un día se convierte en crédito por venta, más los 4,99 de los días de venta de bienes de cambio, más, perdón, uno más todos los días de, estamos en 2002, ¿no? Más todos los días de cobranza, más todos los días de venta, más todos los días de cobranza, ¿sí? Y eso dividido 2. Mirá que es 15, a ver, 15,38. A ver, es un día más todos los días de... El primero tarda un día, se convierte en créditos por venta y va en el 2002 a todos los días, ¿sí? Y luego el último está todos los días de venta y todos los días de la cobranza, ¿sí? Y en el año 2003 vamos a tener que la antigüedad de bienes de cambio, es decir, a ver, esto es 2002, ¿verdad? Vamos acá, para que no lo confundamos, lo pintamos. En el año 2003, vamos a decir, la antigüedad de los bienes de cambio va a ser los bienes de cambio promedio dividido el costo por 365, o sea, 5,16 días. Vende su stock cada 5 días, fíjese, casi el mismo que el año anterior, ¿sí?
Entonces, el plazo medio de realización de los bienes de cambio para el año 2003, ¿cuál va a ser? Va a ser lo que tarda el primero más todos los días de cobranzas, más los días de venta que tarda el último, más todos los días de cobranza. Eso dividido 2. ¿Sí? Esto me da que el plazo promedio me da 15,05 en el año 2003. El plazo medio de realización de los bienes de cambio en el 2003 es 15,05. ¿Sí? De esa forma yo voy obteniendo los plazos medios. No, a ver, Georgina, voy a rastrear la fórmula, ¿sí? Para sacar el plazo medio es fórmulas y rastreamos la fórmula. Uno iba a pasar a ser crédito por venta y luego va a estar todos los días de crédito por venta, ¿sí? Lo pongamos así. Lo que tarda el primero. ¿Cuánto tarda el primero? Un día y se convierte en créditos por venta, ¿sí? Y después tarda todos los días porque entra último en la fila de créditos por venta. Estamos haciendo el año, hagamos el 2002. Y después entra en la fila de créditos por venta. Eso tarda el primero. Lo que tarda el último. ¿Cuánto tarda el último? El último tarda todos los días en convertirse en crédito por venta y todos los días de cobranza. Pongamos los decimales, ¿sí? Entonces, a esa suma, lo que tarda el primero más lo que tarda el segundo, lo dividimos en 2. Y eso te debería dar los 20,57. Si no está dando así, estoy haciendo mal. Esto es 2002, ¿no? Lo que tarda el último es todos los días de, acá estoy diciendo mal, todos los días de cobranza, todos los días de venta y todos los días de cobranza. Ahí está, 15,38. Estos 15,38 son los que tenés ahí, ¿sí? Esto para el 2002. Y para el 2003, lo que tarda el primero va a ser un día siempre, después va a estar todos los días de cobranza, después va a estar, el último va a ser todos los días de venta y todos los días de cobranza. Todos los días de venta y todos los días de cobranza.
Lo sumamos y lo dividimos en 2. Ahí están los 15,05. ¿Se entiende? Esto es lo importante, chicos, ¿sí? Porque ahí se confunde. Incluso yo recién me confundí al referencial, ¿sí? Ahí sacamos los saldos promedio de bienes de cambio. Los saldos no. Los plazos medios de realización de los bienes de cambio. Entonces, si luego vamos y avanzamos para hacer los créditos, hasta acá llegamos hasta bienes de cambio, son los activos. Ahora avanzamos para hacer las deudas comerciales. Acuérdense que en las deudas comerciales tenemos que obtener, para obtener la rotación, tenemos que vincular las deudas comerciales con los conceptos que generaron esas deudas comerciales. Esas deudas comerciales están generadas por compras de bienes de cambio, gastos vinculados a la actividad principal y el IVA. ¿Sí? Si tenemos amortizaciones, no van. Si tenemos deudores incobrables, pay attention, no van. Si tenemos amortizaciones, no van. Si tenemos intereses, no van porque son intereses bancarios, ¿sí? Si son intereses de los proveedores, sí van. Si tenemos impuestos, no van, ¿sí? Entonces tengo que analizar esa zona. Los intereses me generan deudas comerciales, las amortizaciones me generan deudas comerciales, y si no me generan, las saco del análisis. Entonces, las compras las vamos a obtener por diferencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Cómo sacamos las compras. Vamos a sacar por diferencia diciendo existencia inicial más compra menos existencia final igual al costo. Esto lo tienen como dato. Está como dato, ¿sí? Está como dato y está como dato el resultado. Y sale por diferencia. ¿Sí? Entonces, las compras que obtenemos por diferencia a través del análisis de la ecuación del costo, ¿sí? Le vamos a ir sumando los gastos. Los gastos vienen del estado de resultados. Vamos al estado de resultados y vemos los gastos de comercialización, de administración. ¿Sí? ¿Y qué le restamos? Las amortizaciones. ¿De dónde vienen las amortizaciones? Dato de la nota 10. ¿Qué más le restamos? Otro dato que yo se lo hice remarcar, ¿sí? Les pregunté. Los intereses, ¿no? Perdón, los impuestos, tasas y contribuciones. Los restamos. Entonces, lo que estoy diciendo yo acá es decir, de todos estos compras más gastos, tengo que restar de aquellos que no me han generado una deuda comercial. ¿Sí? Reitero, si acá hubiese deudores incobrables, también, ¿no? Porque el asiento que genera la pérdida es deudor incobrable, previsión para deudor incobrable. En ningún momento actúa una cuenta de pasivo. ¿Sí? Obtengo el 21% del IVA y tengo las compras más los gastos más el IVA. Vamos hasta acá, estoy yendo muy rápido, me avisan. Bien. Bien, Georgina, perfecto. Entonces, sacamos la rotación de cuentas por pagar o deudas comerciales. Compras más gasto más IVA
¿sí? Deudas comerciales promedio. En el 2002 dijimos que eran representativas del promedio. Y la rotación te da 28 veces. Quiere decir que la empresa va, digamos, se le hace exigible su deuda comercial 28, casi 21 veces en el año. ¿Está? Vamos al 2003 y fíjense que las compras, gastos y el IVA aumentaron bastante y el saldo promedio también aumentó bastante. La rotación bajó a 17,60 veces en el año. La pregunta es, ¿en qué año estará en una situación más beneficiosa a la empresa? ¿El 2002 o el 2003? Perfecto. ¿Por qué? Claro, al hacerse exigible menos veces en el año porque me están dando más plazo de financiación. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver acá, cuando veamos la antigüedad o los días de financiación. Antigüedad de los proveedores o días de financiación es lo mismo. Las deudas comerciales promedio, 1.860.000, dividido las compras más los gastos más el IVA, por 365, ¿sí? Quiere decir que se hace exigible a los 17,53 días. Y en el año siguiente se va a hacer exigible a los 20,74 días. Es decir, hablando mal y pronto, en criollo, tenemos 3 días más, nos dan 3 días más los proveedores de financiación para que la empresa pueda cobrar sus activos y cumplir con sus pasivos. ¿Sí? Le dan 3 días más de changüí, 3 días más de fiado, para que se entienda así en el lenguaje coloquial, pero no es el lenguaje técnico. Tenemos 3 días más de financiación otorgados por nuestros proveedores. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el plazo promedio? ¿Sí? Plazo medio de exigibilidad. Plazo medio de exigibilidad de deudas comerciales. Y va a ser 1 más todos los días. Pero el primero es un día, ya es exigible. El último va a tardar 17,53 días. Dividido 2, ¿sí? Te va a dar que se hace exigible a los 9,26 días. Y el año siguiente va a ser más, el razonamiento es el mismo, 21,7 días porque es 1 más 20,74, o sea, 21,74. Dividido 2, te va a dar que se hace exigible alrededor de los 10, 11 días. 10,87 días. Estos son días. Las rotaciones son veces, los plazos son días. Y ahí vemos cómo en promedio ganamos un día y medio. ¿Sí? En promedio. ¿Sí? ¿Estamos acá? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver los plazos medios. Y acá entramos ya en la recta final, pero no por eso menos importante. Entonces dijimos, vamos al 2003. Los plazos medios del 2003 de caja y banco es 0. El importe ponderado de pesos por día es 0. El de créditos por ventas lo acabamos de ver, 6,48. El de la declaración jurada del saldo de la declaración jurada, 20 días, porque vence a los 20 días.
Los deudores varios no teníamos el dato, va a 180 días. El reintegro de las exportaciones, no tenemos el dato, 180 días. Y los bienes de cambio, acabamos de sacar el cálculo, 15,05 días. O sea, 7.598.000. Sumamos, ¿sí? Y dividimos luego el ponderado con el origen, con el saldo al cierre. O sea, el ponderado, los 535 son pesos por días, dividido pesos, me van a dar días. El promedio, digamos, el activo corriente de esta empresa se hace dinero en 93,91 días, ¿sí? En promedio. Algunos activos se hacen antes, otros se agrandan después, pero en promedio a los 93,91 días. Vamos a ver qué pasó el año anterior. ¿Sí? Crédito por venta lo acabamos de sacar. Mantenemos lo mismo con el mismo criterio para los créditos, los otros créditos, ¿sí? Y los bienes de cambio lo acabamos de sacar, ¿sí? Tenemos que el ponderado de 260 sobre 3.457.000. Fíjense cómo el año pasado era mucho menor el activo corriente. Y el ponderado me da un ponderado de 75 días. Vale decir que el plazo promedio de realización del activo corriente pasó de 75 a 94 días. ¿Esto es una buena situación o no? No. No, empeoró. Claro, no, porque empeoró. Es decir, la empresa está tardando más en que su activo corriente se convierta en dinero, ¿sí? ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que si los pasivos corrientes, que haya más probabilidad de que los pasivos corrientes venzan antes, se hagan exigibles antes. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? El plazo medio de las deudas comerciales del X3, del 2003, dijimos, ¿no? 10,87. Lo multiplicamos y tomamos el ponderado. Luego decimos 130 días de declaración fuera de ganancia. Acuérdense, era el 10 de mayo y aproximadamente son, si sacamos finito los días, van a ser 130. ¿Sí? La retención de SICOR eran los 22 días, igual que la retención de ganancias. Tenemos los ponderados. Los sueldos y jornales eran 5 días y los aportes y contribuciones 7. Las otras deudas, 180 días y 120 días. ¿Por qué? Porque se hace exigible. Fíjense, acá hay otra cuestión que tenemos que considerar. La asamblea es el día 30 de abril, ¿sí? Si ustedes sacan la cuenta entre el 31 de diciembre y el 30 de abril, van a ser exigibles a los 120 días. Esos honorarios, esos dividendos en efectivo a pagar, ¿sí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer de los 120? Esto es nuevo. Bien. Entonces, sumamos la ponderación y dividimos con el pasivo corriente inicial. Pesos por día divididos pesos, se van los días. El plazo medio de exigibilidad del pasivo es de 15 días. ¿Qué quiere decir? Que en promedio a los 15 días se hace exigible ese pasivo. ¿Está? Los activos se realizan a los 91 días. A los 91 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Estamos en el gordo. estamos complicados, ¿sí? Si yo tengo esta situación en los pasivos, no tengo mucha financiación, es lo que me está diciendo acá. No tenés mucha financiación. ¿Por qué?
porque tu pasivo más importante tenés 10 días de financiación. Ahí está. Y los otros tienen más plazo, pero son chiquititos. Por eso que ahí está la mezcla, ¿no? Por eso es que esto es dinámico, ¿sí? Porque no solamente está el concepto estático, sino está el concepto dinámico, ¿sí? Los días. Entonces, vos tenés muchos pasivos que a los 130, a los 120, pero son poquitos en dinero. Y vos tenés mucho pasivo, no muchos pasivos, sino mucho importe en el corto plazo. Entonces hace que el promedio te dé 15,44. ¿Qué pasó en el 2002? Sacamos, digamos, traemos el dato que hemos trabajado, lo vamos ponderando, ¿sí? Y de vuelta tenemos, el año pasado no había deuda de retenciones, los mismos plazos, y sacamos la ponderación. 24 dividido 2 te va a dar más o menos 12 días. ¿Sí? Días. ¿Qué ocurre aquí? Entonces, el año pasado se hacían exigibles a los 12, ahora lo aumenté a los 15. Ah, perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Así, los activos también se alargaron. Entonces voy a sacar yo la relación que hay entre lo que necesito. Digamos, voy a sacar la liquidez corriente necesaria. Voy a ver qué es lo que necesito. El plazo medio de realización del activo dividido el plazo medio de exigibilidad del pasivo. Y tengo que, acá son días dividido días, se van y quedan que el índice de liquidez que necesita esta empresa para no tener problema es 6,08. ¿Sí? El año pasado vos tenías 75 días dividido los 12, los 12 días, va a tener que era 6,29. Bajó un poquitito tu liquidez corriente necesaria, esto es 2003, ¿sí, no? Esto es 2003. Bajó un poquito tu liquidez corriente necesaria. Pero este es el índice más importante, chicos. Margen de cobertura. ¿Sí? Vamos a dividir la liquidez corriente necesaria en la liquidez corriente. La liquidez corriente necesaria, ¿cuánto era? Lo sacamos, ¿se acuerdan? Era 1 con, la liquidez corriente era 1,49. Vamos acá. En el año X3, 1,49. ¿Sí? Y en el año X2, y la corriente necesaria, 6,08. Si lo dividimos, el margen de cobertura es 0,24, claramente menor que 1. ¿Sí? Claramente menor que 1, con lo cual la empresa está muy por debajo este, del índice que necesita. ¿Sí? Si vamos al año anterior, el X2, la liquidez corriente del año X2 era 1,70 y la liquidez corriente necesaria 6,29. Si obtenemos el margen de cobertura es 0,27. Estamos peor que el año pasado, todavía más lejos del margen del 1%, del 1, ¿sí? Del 1, ¿sí? Entonces, ¿qué concluimos? Que la situación financiera de la empresa no solo que es mala, sino que ha empeorado de un año a otro.
porque al analizar la combinación de montos versus plazos, ¿sí? Tenemos que hay, si bien hay menores, si bien el activo es mayor que el pasivo, ¿sí? Sí, el pasivo que vence en el corto plazo es mucho mayor. A ver, si lo podemos ver acá, yo voy a empezar a ocultar algunas cositas para que lo veamos empíricamente. Nosotros tenemos que hay analicemos 2003, nos concentremos en 2003. Lo oculto después lo vuelvo a mostrar. Nosotros tenemos en el año 2003 3,5 millones que vencen a los 11 días. ¿Sí? 10,87 días. ¿Cuántos tenemos de los plazos de los plazos del activo que venzan antes de los 11 días? Tenemos los 5,5, los 525, el 1.615 y nada más. Tenemos 2.137.000 que vencen, o que se van a hacer dinero, perdón, antes de los 11 días. ¿Sí? El resto se va a hacer después, con lo cual no me alcanza. Eso es lo que me está diciendo. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Ahí habría una mala gestión de las cuentas por pagar, ¿no? Claro, acá hay que ver, esta situación es fea, digamos, es mala y preocupante porque estamos muy lejos del margen de cobertura, porque hay mucha diferencia entre los plazos del activo y los plazos del pasivo, ¿sí? Entonces uno tiene que trabajar en bajar los plazos del activo y aumentar los plazos del pasivo, porque si no vamos a tener un estrés financiero desde ya. Ahí es donde decía yo recién, Georgina, ahí se va a resentir, te van a venir a cobrar dinero que vos no tenés. Entonces, soluciones a esto? Refinanciar la deuda, ¿sí? Esta refinanciación de deuda puede tener dos consecuencias. Una, denotas problemas financieros con tu cliente, con tu proveedor, con lo cual o te va a dejar de financiar o te va a cobrar un interés muy alto de financiación, porque vos empezás a ser riesgoso, ¿sí? Entonces te va a cobrar un interés alto. Ese interés alto va a impactar en la rentabilidad, que ese es un tema que vamos a pasar a ver luego, ¿sí? Esa es la primera lectura. La segunda lectura es decir, bueno, a ver, voy a actuar sobre los créditos por venta, ¿sí? Pero aún así los créditos por venta no están mal, están 6 días, están por debajo del promedio. ¿Cuál es el problema acá? Esto, lo que les mencioné al principio, que tenés una buena proporción de tu activo que suponemos que lo vamos a cobrar los 180 días, ¿sí? Que está ajeno, créanme que esto está ajeno a la voluntad del ente. O sea, el ente puede hacer los trámites, presentarlo, pero la AFIP, el ARCA, recién ahora debería estar teniendo algún tipo de regularidad en los pagos. ¿Tá? ¿Qué ocurre cuando una empresa está en esta situación, ¿sí? Donde el flujo de fondos depende mucho de situaciones ajenas? Flujo de fondos significa cuándo lo voy a cobrar. A situaciones ajenas a la misma empresa, acá desde ya que lo que va a necesitar es la tercera opción, que es un aporte de los propietarios, ¿sí? Que pongan la platica acá en caja de bancos para pagar esas deudas. Que no se la lleven los dividendos, ¿sí? Que venga y la empresa haga un mega asiento, caja y bancos a aporte irrevocable, por ejemplo. Y que eso después se haga capital, ¿sí? Aporte irrevocable o luego sea capital social. ¿Para qué? Para que esto se subsane. Pero si esto
se mantiene en el tiempo, siempre vas a necesitar que, digamos, vas a necesitar que los plazos se acomoden, ¿sí? ¿Se comprendió? Sí, se entendió, profe. Bien. Dicho de otra forma, ¿no? Si para que el margen de seguridad, y con esto ya cierro, de cobertura, perdón, de cobertura, sea como mínimo 1, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos de liquidez? De liquidez corriente. Y la liquidez corriente tiene que aumentar en 5 puntos. ¿Cuánto es el valor? ¿6,08? ¿O no es así? Para que el margen de cobertura sea 1, la liquidez corriente tiene que ser igual a la liquidez corriente necesaria, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces, la liquidez corriente es activo corriente, ¿verdad? Sobre pasivo corriente. Esto dijimos que tiene que ser 6,08, ¿sí? Sí, el pasivo corriente es el año 2003, estamos, ¿no? 2003, sí. 38, 3.825. ¿Cuánto tiene que ser el activo? Ay, no encuentro. ¿Cuánto tiene que ser el activo? A ver. El activo corriente, se entiende. 3.825 por 0,08. 23.267.207. Bueno, perfecto, Georgina. Acá hay un redondeo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto necesita de aporte? 23 millones menos lo que tiene. 17.568.707. ¿Se entiende? Bien. A lo mejor ya los inversores estaban planeando las vacaciones en Cancún y no van a poder ir, van a tener que poner más plata. O lo que ha pasado en no quiero, en algún gobierno no hace muchos años atrás, es que dijeron, ¿sabe qué? A los que exportan no le vamos a retirar nada porque no hay plata. Y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de más atrás, ¿sí? Entonces, toda la gente que invirtió en un emprendimiento que se quería, digamos, exportar y después pedir los reintegros, se vieron este, perjudicados, ¿sí? ¿Sí? Capaz que a veces no son los empresarios, sino su entorno, su marco, el que los condiciona, ¿sí?
Hay de todo en la viña del Señor. ¿Está? Claro, eso no lo puede manejar la empresa, digamos, es externo. Ese es el problema, claro, eso es lo grave de acá. Y acá está, tenemos perdón el término, la guita está en otro lado donde yo no manejo. Yo ya ha habido acá quejas en su momento porque no había pago de renteros de exportaciones. Y no había. Y salir de un negocio donde vos compraste bienes de uso, donde vos metiste empleado y metiste, fíjate acá en los bienes de uso, ¿sí? Donde vos metiste una serie de inversiones, no es tan fácil como cerrar un kiosco y eso, ¿sí? Entonces hay barreras de entrada y de salida en los negocios donde por ahí, si en el mes, es lo que le ocurre al país, un país no va a crecer, una economía no va a crecer si no hay seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir seguridad jurídica? Vos sabés que los reintegros de exportaciones te van a demorar 30 días siempre, o 60 días siempre, o 5 años siempre. Entonces vos evaluás si te metes en un negocio donde te van a devolver la plata a 5 años o si no te conviene. Pero el tema es que sea seguro, que sea una cadena que vos puedas hacer un análisis como este y decir, bueno, yo sé que cada X cantidad de días va a venir la plata. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta respecto de este tema? Profe, ¿puede subir la página? Porque justo cuando yo me desconecté, no sé qué es lo que dio ahí para hacer una captura. ¿En esta página o en la otra? En la otra creo que era. Después de eso, más abajo que sigue. Sí, un poquito más abajo. Eso creo que quedó ahí. Creo, o sea, no. Ahí la otra página, ¿cuál era? A ver, Parece que lo que está pidiendo también Camila, que es la antigüedad de los proveedores. ahí, para arriba. ¿Ahí? A ver. Sí, más arriba. Ahí. Ahí está. ¿Viste cuando te sacan la espalda, que es un poquito más arriba? Pues, no, Más o menos. No, es lo que pasa que no sé qué le pasó a mi computador, entonces la imagen se movía, las letras se movían y no estaba claro y tuve que reiniciarla porque no sé si es que se calentó la compu o qué, y toda la imagen se movía, entonces no salió buena la captura. Sí o sí tuve que reiniciarla porque no iba a poder hacer nada. Ahora baje un poquito. Ahí. Cosas que pasan externas que uno no las controla. claro, obvio. Ahora baje un poquitito más. Hasta la antigüedad, ahí. Sí, quizás llegamos. Todo viene de acá. Gracias. Acá está proveedores. ¿Ven, no? La dirección. ¿Por qué pasa? Camila, creo que era la que pedías vos, ¿no? Acá, proveedores. Bajo un poquito más. Gracias, ya está. No, al contrario. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra duda? Camila, ¿pudiste ver el tema? Bueno, a ver, denme un segundo, por favor. Hoy es jueves 2, ¿verdad? Bien. El lunes vamos a ver un práctico de índice de rentabilidad. Ahí vamos a empezar a ver la última parte de la materia, que es la rentabilidad. Y el jueves tiene el segundo test de